en esta tarde maravillosa. Este es el día que hizo Jehová. Y estamos desde aquí, desde el barrio Jaguar de Gurabo, ¿verdad que sí? Barrio Jaguar de Gurabo, Iglesia Pentecostal Cristo Salva. Todos estos domingos, el domingo pasado predicamos de la sangre de Cristo y la sangre de Abel. Esa sangre derramada. Y la sangre tiene 4 elementos. Y como es vida, pues la numerología de Dios es terrible. Nos hizo conforme al número. Nos hizo conforme al movimiento de los planetas, porque las células de nosotros todas abarcan un pequeño eje y están como trabajando todo el tiempo. Somos un micromundo en un macromundo. El micro y el macro es que lo abarca todo. Pléyades, constelaciones, planetas. Y nosotros somos un mundo pequeño en movimiento. Mire cómo Dios hizo todas las cosas, todas en el mismo sentido, que Dios es muy sabio, muy inteligente. Y entonces, en la numerología, todo va a la par. El corazón, pues, usted sabe que es el asiento de las emociones en la vida. Por ahí corre la sangre. Y una vez prediqué de los 4 elementos, 4 evangelios, que es vida: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero hoy yo voy a abarcar aquí unas poquitas palabras a beneficio de los que están a través de las redes sociales, nosotros que estamos aquí también gozando en este domingo glorioso. El Salmo 22. Y este salmo tiene 3, nosotros llamamos 3 movidas o 3 manifestaciones. ¿Ves? Esta numerología es tremenda. El Salmo 22. Sufrimiento. Que cree que viene a Dios porque viene gozoso, contento, y no. Siempre venimos con el sufrimiento. Pero cuando estamos en Dios, el sufrimiento nos sabe mucho mejor. Luego viene la alabanza. Y finalmente viene la promesa, lo postrero en beneficio, la posteridad. Al músico principal sobre Ajelet, Sahar, Salmo de David. Sufrimiento, alabanza y posteridad del Mesías. Ahora, hermano santo, ¿sabe por qué? Cantó el himno. Porque aquí lo dice. Aquí no hay nada que se haga que donde Dios no intervenga para su gloria. A la gloria del Trino Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. En el 3 me amparo, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te doy la gloria. Tuyo es el imperio, la majestad, la soberanía, tu dominio y gobiernas sobre todo, Padre. Gracias por la palabra bendita que hemos dado lectura. Y tú habrás de traernos esa interpretación por tu Espíritu, amén, a fin del beneficio tras alma, a fin, Señor, que tenga la bendición, que derrame la bendición en nuestro corazón para seguir firmes hacia adelante. Por Jesucristo, por la sangre, por la palabra y el testimonio. Amén. Sufrimiento, alabanza y posteridad. Fíjese, yo tengo unas cuantas citas aquí que luego se las voy a dar, que me llamaron mucho la atención. Y quiero traer un pensamiento de que, ¿verdad?, algunos en este tema pues se refieren a la sierva. Y usted dirá, pero si empieza con la palabra, con la 4ª palabra que dio Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Usted ha visto que esa es la 4ª palabra. El número 4, el evangelio. El hombre desamparado sin el evangelio y sin la salvación. Allí estaba el maestro en la cruz.
como cualquier hombre. Pero algunos en este tema se refieren a la sierva de la mañana. ¿Por qué? Pues muchos se preguntan, no dan mucho a esto, pero tiene como un sentir espiritual precioso que provoca nuestro corazón, provoca como un sentimiento de culpabilidad, pero que a su vez pues nos resulta maravilloso. Y aquí se refiere a una humilde e inocente víctima. Cuando le dan este tema a los teólogos, es porque se refieren a una víctima inocente que en las horas de la mañana va por los collados y por los peñascos a buscar alimento, ¿verdad que sí? Y luego, vámonos un poquito, Rigo, vámonos un poquitín. Y luego de esto, ahí estamos. Es tan inocente que no puede percatarse de que el cazador está en acecho en las horas de la mañana apuntando con una flecha. Fíjese, una víctima inocente de la mañana. Y aquí pues se refiere, ¿verdad? Precisamente Cristo. Y cuando interpretamos esto, fíjese que entonces las siervas, mire qué interesante esto, las siervas se trepan a lo último de la cúspide de las montañas y lo hacen a través de unas pequeñas piedrecitas. Ahí acomodan las 4 patitas. Este animal es tan peculiar que mueve la piedra y si la piedra está firme, ahí pone las 4 patitas. Y si tiene una cría que le sigue, ella entonces asegura la piedra, brinca otra para que el cachorrito, el animalito, en esa seguridad se suba a la piedrita con sus 4. Una interpretación del sacrificio de Cristo, de la seguridad de esta salvación, del evangelio que en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, la seguridad de la salvación plena en el sacrificio de inocente. Pues dicen, los teólogos dicen el tema, la sierva de la mañana. Porque mientras que oraba en la madrugada, en aquel Getsemaní, en aquel monte frío, no había descansado. Ahora Mano Santa entiende por qué cantó el himno. Es para que usted vea que aquí se mueve el Espíritu Santo y Él confirma todas las cosas. Siempre le pido a Dios que cuando voy a hablar alguna palabra, le confirme a la iglesia de que esta palabra proviene de Él. Y en aquella mañana fría, la madrugada tediosa, sin haber dormido, allí aseguraba la salvación del mundo. Pero ¿sabe qué pasó? Que mientras estaba sufriente, venía y oraba y se sentía solo. No oraban con él. Hasta que llegó la hora. Y le dijo, vámonos porque se acerca el que me ha de entregar. Y allí, lo que es llamado la sierva, cayó en el lazo de muerte de aquel cazador, de Satanás, que desde niño quería matarlo, acabarlo, persiguiéndolo. Le hizo la vida imposible, lo tentó en el desierto, se lo llevó arriba a la montaña. ¿Qué cosas no le hizo? Le quería hacer pensar que no era hijo de Dios. Le venía el pensamiento con cosas terribles. Aún su familia no le creía. Muchos benévolos que decían, este es hijo del carpintero, es más, no es hijo de él tampoco. ¿Sabes por qué? Porque este es hijo de fornicación. Se hizo tan difícil. No, porque los que predican quieren ahora las cosas fáciles. Mano Tony, qué fáciles quieren las cosas ahora los que predican. Queremos que nos paramos allí y a momento vengan 25, 30 y 40, todos corriendo a convertirse porque ya nos creyeron. Pero primero sacan, como dice el jíbaro puertorriqueño, el trapo al sol. Pero si este era fulano.
están predicando que la gente venga corriendo. Pero qué difícil se hace, ¿verdad que sí? Y muchos la escarnecían, le humillaban. Pero ahora viene el golpe mortal. Ahora viene el que le traicionaba, el que comía con él a la mesa. Que muchos nos lamentamos cuando somos traicionados, ¿verdad? Y que muchos sufrimos. Y rápidamente viene como un espíritu de rivalidad. Rápidamente viene un espíritu de arbitrariedad. Así como me hizo, yo le haría. Y Satanás se aprovecha de esa mente inmediatamente. Y si la tienen cauta para él, imagínense cautivada. Oiga, pero por una parte, ya él sabía lo que venía. En la mañana se acerca este hombre con una turba. Le empiezan como a zarandearlo. Hubo un suceso de un milagro allí. ¿Y qué cosas no sucedieron allí? Se había amanecido, no había dormido, no había descansado, no había comido. Ardía en él un sufrimiento, pero por otra parte, estaba dentro de la emoción el cumplimiento de la palabra de su padre. Y aquí es donde entonces se refiere como un alivio recibido. Aquí se reflejan los sufrimientos de un piadoso sufriente, en la tristeza, en la liberación. El que cree que vino a la iglesia a gozar si está en las papas se equivocó. Porque el sufrimiento es el dolor, es el quebranto, es el problema, es la necesidad, es la persecución, todas las cosas. Pablo lo dijo. Capítulo 8 de Romanos. Dijo aquí el capítulo 8 de Romanos. Deja buscar aquí en la palabra para que usted vea. Vamos a buscar ese capítulo 8. Qué lindo el Señor. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos Romanos. Y por aquí estamos. Miren lo que dice aquí. Dijo Pablo, claramente, hay que seguir. Pablo dijo, es maravilloso, ¿verdad que sí? Es este que dijo en el capítulo 8, verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oiga bien. Qué maravilloso, ¿verdad que sí? Y ahora, cuando nosotros empezamos a dar lectura, aquí en Romanos, en estos versos que escribe Pablo, esta carta que Pablo escribe a la iglesia que se originó en Hechos capítulo 2, que fueron los que estaban allí, oyendo todas las cosas que fueron de Roma. Roma antes gobernaba. Y había mucha gente de Roma, y cuando oyeron las lenguas y todo el mundo y el gozo, que inmediatamente allí se convirtieron, recibieron el Espíritu Santo y fueron a Roma a establecer una iglesia. Qué lindo, una iglesia. Y entonces Pablo está escribiendo esta iglesia, sabiendo que Roma condenaba inmediatamente a los cristianos. Y aquí entonces Pablo empieza a hablarle tantas cosas y le habla de esta gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué lindo Señor. Y dice que dice con tanta claridad, pues tengo por cierto, y dice del sufrimiento, y está la palabra sufrimiento aquí, en estas tres etapas del creyente: sufrimiento, alabanza y posteridad. Tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros debemos manifestarse. Y aún los ángeles que están aquí arriba en esta esfera, aquí en la estratosfera arriba,
Dice, porque la creación misma, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo los ángeles que están aquí arriba anhelan que la iglesia se manifiesta en gloria para irse al cielo? Para ellos abandonar esta tierra que respira condenación e infierno. Y dice aquí, porque la creación fue sujetada a la vanidad. Hablamos de la vanidad que habla el proverbista en el libro de Eclesiastés. El anhelo de esta creación que fue sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por voluntad del que la azotó en esperanza. Lo sujetó Dios a los ángeles ahí en esperanza para guardar la manifestación de los hijos de Dios, que es la iglesia. También serán libertados en la medida que la iglesia se va para el cielo. La creación que está aquí sujeta a esta esclavitud, viendo en este siglo XXI como nosotros vimos estas manifestaciones de las fiestas, los bacanales, todas estas cosas las hemos predicado, viendo cómo el hombre se hunde celebrando un culto que dice que para Cristo, y dice fue libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que es la iglesia. Porque sabemos que toda la creación gime, lloran, y aún está con dolor de parto hasta ahora. Sufre la iglesia, sufren los ángeles, lloran y se contorsionan de dolor cuando ven la creación de Dios hundida en el caos más espantoso, más horrendo y más terrible. Y todavía para ellos no se manifiesta. No se manifiesta el levantamiento de la iglesia. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos gemimos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Oiga, y Pablo dijo, aquí también, ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién será? ¿La fiesta? ¿Las costumbres? ¿Los bacanales? ¿La familia? ¿La abundancia? ¿También el sufrimiento? ¿Cuántas cosas? ¿Cómo se manifiesta ahora en este tiempo, en este siglo XXI? Pues Pablo dijo, como está escrito, nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo alto, ni lo bajo, aleluya. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 8. El amor eterno de Dios. Comenzando desde el 20, el 31, esta carta a los romanos. Fíjense, hay muchas cosas aquí. El salmista pensaba que él hablaba enmarcando el sufrimiento, el dolor, el quebranto, los problemas, pensaba él. Y no en un sentido de egoísmo. Pero aquel propiamente no era David. Era Cristo. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y aquí ahora lo que encabeza, él se siente abandonado. Y lo que encabeza es el abandono. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se sentiría David desamparado? Dios le había ungido por rey. Era un hombre sanguinario, un hombre fuerte, de espíritu. Y ahora, él tenía que llevar la seguridad de un pueblo. Como Cristo tenía en su haber y en su responsabilidad, que se responsabilizó del cielo, desde que el hombre pecó, Cristo se hizo responsable de la vida eterna y de la seguridad del hombre. Mira lo que conlleva esta salvación. Por eso dice que es la sierva de la mañana.
día se acercaba el cazador a cazarle para crucificar su cuerpo, para herirle. Lejos estaría David de saber que este era el Salvador por el Espíritu de Dios hablando por su boca. Nosotros muchas veces lloramos mucho y nos sentimos que somos las criaturas más miserables del mundo cuando algún familiar nos abandona, cuando nos traiciona, cuando alguna cosa nos acontece. Y pensamos que somos las víctimas más grandes habidas y por haber en este globo terráqueo. Sin embargo, qué lindo, aquí se reflejan los sufrimientos recibidos de Cristo y la liberación. O sea, la liberación de un cuerpo sufriente para un cuerpo glorificado. Y pide aquí encarecidamente el socorro divino. Aquí está el socorro. Cuando el hombre está en desamparo, en problemas, en sufrimiento, en la carencia de muchas cosas, lleno de dolor, de quebranto, de incertidumbre, de inseguridad, solo un ambiente hostil que les rodea de muerte. Y cuando ve que el agua le da el cuello, que ya no hay solución al problema, lo primero que dice, ay Dios mío, ¿por qué esto a mí? El hombre que está le dice, pero ¿qué me ¿por qué le aconteció a Cristo si es Dios? A la inversa. Hay que pensar en todas estas cosas. Y pensamos que venir a la iglesia a estar cantando todo el tiempo en las papas, en el gozo, en el brinco, pero eso no es. Somos soldados de Jesucristo. Gente para defender el evangelio. Pero se enmarca el sufrimiento en el evangelio. Aquí se ve una sufrida padecer. Para que la familia del carcelero fuera salva, a Pablo tuvieron que haberle dado una paliza de casi de 40 azotes. Haberlo llevado a la cárcel amarrado con grillos, con las cadenas, rasgado de su ropa y sus compañeros. O sea que esto hay que sufrirlo. Si usted viene aquí a cantar y a brincar, estoy alegre, alegre, muy alegre, usted se equivocó. Aquí nunca hablamos de las papas y de tantas bendiciones, de la abundancia. Aquí hablamos de la necesidad, del problema, del sufrimiento. Ahí es donde se enmarca el amor de Cristo, donde se engrandece la palabra de Dios en nuestras vidas. Nadie quiere sufrir. Nadie quiere padecer. Pero aquí el sufrimiento encabeza. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Se sintió David y se sintió Cristo. Fíjese que entonces, en veces pasadas, hablamos de quién, del primer Adán y del segundo Adán. 2 domingos atrás. Que pasó, hablamos de la sangre de Abel y la sangre de Cristo. Y hoy hablamos del sufrimiento de Cristo y lo que marca David aquí, que es el músico principal. Se sintió desamparado, se sintió lejos. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Así se sentía que el maestro en la cruz, denigrado, humillado, avergonzado, dolorido, acabado, su sangre derramada, el cuerpo desnudo, el sol candente, los pies horadados, las manos, dolor en el deltoide, que es un nervio que tiene uno donde se encaja el brazo del hombro. 6 horas con esos brazos abiertos. Y no piensas tú que aquel dolor era para recibirte con los brazos abiertos de amor y manifestar el amor de la salvación gratuita. Porque por gracia soy salvo y no de nosotros, es un don de Dios, dice Efesios capítulo 2. Algo que es gratuito, por la cual ni tú ni yo hemos pagado. ¡Y Dios mío! Porque aquí, en aquella cruz, no era el Hijo de Dios. Era un hombre sufriente, quebrantado, dolido, atemorizado. Y habló de la salvación. ¿Cómo se sentiría cuando se sintió solo y abatido? Voy más allá y pienso que se sintió sin la salvación.
porque está aquí. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿Por qué estás tan lejos de mi socorro? ¿Por qué estás tan lejos de mi ayuda? Amado, hay tantas cosas que a veces cuando leemos la palabra hay que darle, mire esa cabeza, como dice hermano Tony. Hay que darle sentido a esta palabra. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? No me estás escuchando, estoy aquí en esta cruz. Estoy sangriente y sangrante. El sol me abate. Tengo sed. Los brazos me duelen. El hueso se estremece y está como abierto. Como abierto el hueso. Las extremidades están dolidas por la paliza. Las heridas de la espalda están abiertas sobre una cruz filosa. Hay unos detalles que muchas veces los predicadores omiten y lo dicen con una sencillez tan terrible. Pero yo cuando entro aquí entro en un sentimiento, en una culpabilidad y comienzo a ver su cuerpo. A ver una masa de carne hinchada, amoratada, quebrantada, dolida, bofeteada, escupido, abandonado, burlado. A otro salvó y él mismo no puede salvarse. Que vengan a bajarte de la cruz, bájate de la cruz y tú, el mismo que estaba a su lado allí. Y esta es la sierva, dicen los teólogos, que es la sierva de la mañana. Aquel inocente animalito, sano, precioso, subía a la cúspide de la montaña. Pero ya se acercaba a su cazador. La Biblia habla en el Salmo 91 que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará de los lazos del cazador. Para el padre le era menester que su hijo fuera ese lazo del cazador. Ella y la mía. ¿Cuánto vale esta salvación? ¿Cuál es el significado de esta salvación? La gente van a las iglesias, entran y salen, se van como aburridos, no leen Biblia, no buscan, solo no se les instruye. Pero si hay una jarana, esto es palabra de Larrigo, es palabra ya de... La jarana está en el diccionario. Yo creo que yo lo escribí por aquí, lo que era la jarana, déjame ver si lo encuentro. Yo me he reído mucho con esta palabra porque los abuelos la decían. Y yo pensaba que no estaba, que no estaba en el diccionario. Pero allí la jarana está. Y es una diversión bulliciosa. Allí había frente a la cruz una diversión bulliciosa. Una jarana. Pero a la iglesia le gusta también la jarana, que es la diversión bulliciosa, se han apartado de la razón de la palabra. Le gusta mucho el banqueteo a la iglesia. Pero Lucas dijo que el reino de los cielos no es comida ni es bebida. Porque una víctima inocente que nos enmarcaba la seguridad en su caminar. Hay un himno que dice: yo quiero seguir las pisadas del maestro. Esta es la sierva. Seguir las pisadas de la sierva. Por eso es que lo llaman aquí la sierva de la mañana. Porque fue, imagínense. Pero aquí está clamando por el socorro divino. Cristo clamaba por el socorro divino, Jesús allí en la cruz. Y en esa cruz sangrienta estaba llena de sangre. En esa relación con Dios cuyas bondades anteriores para con su pueblo, que es que Dios es bueno, alimenta la esperanza y pide además a causa del inminente peligro. ¿Cuál es el peligro? El peligro es el infierno. El perder el alma e ir al infierno. Y está allí por las eternidades. Cada vez que muere alguien que está sin Cristo, yo entro como en un sufrimiento porque pienso, fue el lugar de donde no puedes salir, de donde Cristo ni Cristo
mundo lo puede sacar de allí. Es algo triste. Pero fíjese que estas bondades, la bondad del Señor es terrible. Esa relación con Dios, estas bondades, para con su pueblo alimentar esa esperanza y pasaba. Pero en este lenguaje, mientras estamos leyendo aquí este salmo, fíjese porque mira lo que dice aquí: Dios mío, de día clamo a ti de día y de noche no responde, y no hay para mí reposo. No había un alivio, no había un descanso, el dolor inminente. Pero tú eres santo, y al clamar que eres santo, no hubo una palabra de rechazo por el abandono, no hubo una palabra de rencor por el abandono, sino que reconoció que entonces el amor de Dios es mucho más grande y más poderoso que cualquier sufrimiento aquí en la tierra con el hombre. Alaba la vida. Y aquí venimos a sufrir. Y el enemigo dice: yo quiero seguir la pista del maestro, pues difícil se hace. Las pisadas de aquella sierva para la cúspide de la montaña, esas pisadas. Oiga, y ese peligro que le amenazaba, pero con la seguridad de recibir alivio de los dolores y la victoria sobre los enemigos. Allí dice, creo que Colosense, que fueron avergonzados públicamente Satanás y sus demonios que estaban allí. Satanás pensaba y decía: ya lo he acabado, lo llevé a lo que yo quería, he acabado con él. Pero cuando aquella sangre, claro, viene el tema de la sangre, empezó a caer, allí los dolores del maestro comenzaron a agudizarse mientras la sangre iba saliendo. Pero había dolores y la victoria sobre sus enemigos. Allí quedó Satanás aplastado, y tengo una cita aquí. Y la cita que está aquí en el Salmo 22 la tenemos en Juan 19:24, en el verso 18, que dice la misma palabra. ¿Usted la busca ahí? En Juan dice la misma palabra: el encabecimiento del sufrimiento, la alabanza y la posteridad. Las tres etapas del creyente cuando sufre, que tiene que estar en la alabanza, en el gozo, en la seguridad, en la esperanza, porque la posteridad recibirá la gloria y la herencia que el maestro nos vino a dejar por su muerte. Sea Dios glorificado. Esto es fácil. Es fácil ser cristiano. Cuando leemos la palabra, se nos resulta fácil. ¿Quién no ha sufrido? Todos tenemos sufrimiento. Juan 19:24 y el versículo 18. O sea, que esté cumplido en el carácter profético del Salvador. Un salmo profético de la vida del maestro. No era propiamente David, donde se marcaba el sufrimiento y los problemas, sino que era Cristo mismo. O sea, que son dos hombres. Mire que todo estos domingos hemos estado hablando de todos estos temas de dos. Dios siempre ha hablado primeramente. ¿Cómo ha hablado? Por señas, por cuadros. Su espíritu revela las cosas. Ahora tenemos aquí el cuadro de Cristo, el cuadro del sufrimiento. ¿Y qué dice allí? La misma palabra, ¿verdad que sí? ¿Cómo dice? Juan 19:24, verso 18, ¿qué dice? El mismo encabezamiento, ¿verdad que sí? Y vamos a ver aquí qué es lo que dice entonces. Nos vamos a ir a Hebreo 12:2, en el verso 22. Qué maravilloso el Señor, ¿verdad que sí, hermano? Hebreo 2, el verso 12 y el 22. Qué maravilloso el Señor. Fíjate qué lindo que es la seguridad. En el 11 dice, Hebreos 2:11, porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, de Cristo
es uno. De uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Y qué dice el 12? Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. En medio del dolor estaba la alabanza y la seguridad. En medio del dolor estaba la posteridad. Una gloria eterna. En medio del dolor estaba Dios. Aleluya. Que aunque usted cree que Dios está... No. En el dolor es con donde aprendemos y sabemos que Dios... Hay un himno por ahí que dice, no, porque yo pensaba que Dios estaba lejos de mí. Ignorante el que escribió eso. Porque cuando el hombre está en el sufrimiento, Dios está muy cerca del hombre. Viendo y reconociendo sus actitudes. Y aquí Cristo, de no ser hijo único, oiga qué cosa más grande esta, que uno encuentra en la Biblia, el galardón de no ser hijo único, sino llamarse hermano de todos. ¿No es un privilegio para ti? Que te digan que Cristo es hermano de nosotros. ¿Dice la palabra ahí? Ahí lo dice. O sea, que está el cumplimiento y el carácter profético del Salvador. Y la intensidad del pesar y la gloria de la liberación, el triunfo y la victoria de un personaje más importancia. Pero ¿quién es? Allí en la cruz no era un personaje importante. A ese lo conocemos. A Dios, y ese es el hijo de José, el carpintero y María. ¿Y ese quién es? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Bueno, por ahí la gente dice que tú eres Juan, que tú eres esto, que tú eres lo otro. O sea, ¿qué dicen los hombres que soy yo? No, la estás diciendo quién tú eres. ¿Y vosotros qué idea tenéis de mí? ¿Qué idea tiene la iglesia en este día? A veces vamos a dar un culto gravoso, cansado, donde no hay una línea de un pensamiento que llegue al corazón, que mueva toda la entraña, que nos haga sentirnos culpables de aquella muerte. Y muchos les es indiferente el sacrificio. Es más, cuando está la Semana Santa por ahí, solo lo que se predica es esto y en el resto del año no se habla de esto. Se habla de otras cosas. Pero es que está vivo ese sacrificio. Está vivo en la presencia del Padre. Por eso es que cuando está ahí con su rostro desfigurado ante el Padre, los golpes que tú y yo le dimos por el pecado, el golpe que todavía le propina a la iglesia cuando él tiene que sufrir tal contradicción, que en estos domingos pasados hemos hablado de la contradicción de pecadores. Aquel que está en la iglesia que no cumple la palabra es un contradictor de la palabra, que contradice, que dice que esto no es así. Oye, yo como un hombre muy cristiano, Dios no mora en cuerpo sucio, le dije, el primer error que ha dicho. ¿Estaba limpia cuando él vino? Dios no se ensucia con tu pecado, porque entra a santificar y limpiarte como una vasija donde ha de morar hasta arriba, hasta el infinito, hasta el cielo. Y esto es lo que la iglesia aprende y minimiza el poder de Dios. Llevan a Dios a un tubo de ensayo, a un laboratorio. No, porque está muy científica ahora la ciencia, ha manifestado la ciencia. Y el hombre siempre está juzgando lo que Dios hace. No porque Dios no hace esto, Dios no hace aquello. Dios hace como Él quiere. Si a Dios le plujo, palabra correcta, usted se emplació también, haber enviado a su hijo un sufrimiento espantoso, denigrante, doloroso, lo llevó al abandono, a la persecución, permitió que lo apedrearan, que lo persiguieran, que lo humillaran. Si Dios era con
con el propósito de que hoy la iglesia de Cristo sea una iglesia santa, sin manchas, sin arrugas, y que digamos: Jesucristo es el Señor de mi vida. A mí me gobierna Cristo, no me gobierna nadie más. Y usted oye a la iglesia: no, esto no es así, no puede ser. Y este es el problema que tiene la iglesia en este tiempo, que cada quien cree y vive como le cree, como aquí se dice, como le da la real gana. Pero tú no puedes vivir ni yo como nos dé la gana. Tenemos que vivir conforme a la palabra. Y si no vivimos conforme a la palabra, somos gente contradictora, que estamos contradiciendo la palabra. Cristo sufrió con aquella gente que le contradecían. Aquel que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Aquel que dice que no se avergüenza de llamar a esta raza humana hermanos. Que no se avergüenza, y dice que en aquel día, aquel que en la tierra no le ha confesado, tampoco él le confesará delante de su Padre. Y qué lindo que aquel día que estemos allá arriba, el Hijo nos confiese delante del Padre y nos llame por nuestro nombre. Este era Tony. Estaba siempre dentro de la palabra, aplicado a la palabra. Esta era Rafaela. Esa mujer tenía un montón de achaques, pero siempre estaba en el templo. Y hay muchas cosas, siempre la confesión de tus actos vividos aquí en esta tierra. Es la confesión que Cristo va a hacer de cada uno de nosotros delante del Padre para honrarnos, para darnos honra y no avergonzarse de llamarnos como hermanos. Así que somos hermanos de Cristo. Mire qué sencillo es buscar este Salmo 22. Aquí David pensaba David que era él, pero el Espíritu de Cristo hablando por la boca de David y viendo en una forma el problema de David, que no se asemejaba al de Cristo. A veces piensa la iglesia que el problema que tiene es más grande que el sufrimiento de Cristo, que la persecución que tiene con el vecino es más grande que la persecución de Cristo, que el problema es más grande que Dios, y se envuelve en el problema y dice: me quedo aquí porque estoy triste, y se quedó en la casa y el diablo dijo: ya lo tengo, he ganado un punto en ese territorio. Con que usted no tenga el problema, yo creo que la mejor solución es ir donde el problema se resuelve, a la presencia de Dios, en el templo, en la casa de Dios. Y David fue uno de los que dijo una cosa: he demandado a Jehová y esta cumpliré, que esté todos los días de mi vida en la casa de Jehová. ¿Para qué? Para inquirir, para preguntarle, para decirle, para que él me escuche, para que me vea en su presencia, para yo sentir su presencia, para yo abrazarme con él en el altar. Y allí él me librará del peligro, me guardará del mal, porque me esconderá en su tabernáculo. ¡Qué promesa! Allí está él para escondernos. Así que hoy terminamos bien sencillito. Esto es así, o sea que no solo David era Cristo. Estas citas tan lindas que están aquí, este es maravilloso. Y se hablaba de un hombre sin importancia, de Cristo. No le dio la importancia como hijo de Dios. ¡Blasfemo es este que dice ser hijo de Dios! Y por esa causa los judíos lo persiguen, le llamaban blasfemo, porque decía que era hijo de Dios. Verdaderamente este sí era hijo de Dios. Aquí está la liberación, la victoria y el triunfo de un personaje de menos
importancia. No solo se cuidaba de acusarle, sino que le decía al Padre Santo. David tampoco lo acusó. Tú eres santo. En el dolor y en el problema, dígale a Dios, tú eres santo, tú gobiernas mi vida y eres soberano. Guía mis pasos. Salmo 37 dice, porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Permite que Dios apruebe tu camino, el camino mío, que apruebe nuestro camino, que donde va a poner los pies sea, mire, en la voluntad de Dios. Así que fíjese, el estar aquí en el Evangelio es sufrimiento. Bien Dios Cristo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese al yo, al carácter, al sufrir, a los problemas, para entrar en un sufrimiento y aprender algo que nos cuesta, porque Pablo se lo dijo a Timoteo, vendrán tiempos en los cuales no sufrirán la sana doctrina. O sea que esto que se aprende es un sufrir, porque la carne quiere estar en el desenfreno. En la jarana, la palabra que te dio ahorita que está en la Real Academia Española, las jaranas, los festejos, pero ese no es el gozo. El gozo de esta salvación es sufrido, es quebrantado, es dolido y tiene una causa y un efecto de posteridad maravilloso. Así que mire, sencillito, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Hemos terminado, damos la gloria al Señor. La semana que viene hablaremos un poquito más de esto, porque es un salmo muy largo.